secretario de Desarrollo Social. Doctor secretario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, Primitivo, buenas noches, muy contento y muy agradecido de la posibilidad de platicar contigo y con tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada. Platíquenos, ¿cuál es la reacción de la Secretaría y del Gobierno general, federal en general, en torno a este estudio? ¿Qué está pasando? ¿Son correctas las cifras? ¿Coinciden con las mediciones que tenemos en México? Mira, son diferentes. Yo tenía una primera reacción, es que México, el gobierno, reconoce que tiene un reto, está trabajando en enfrentarlo, está trabajando de forma coordinada entre las diferentes instancias del gobierno federal, con los estados, con los municipios. Estamos sumando al sector privado, a la sociedad civil, en un reto importante que tenemos, no solamente que enfrentar, sino cuya trayectoria tenemos que cambiar. Atrás de esas cifras hay historias de vida que no son ya aceptables en un país como México. Ya desde el punto de vista de cifras, hay diferentes metodologías, nos dicen distintas cosas, nos permiten identificar diferentes realidades. Hay estudios del Banco Mundial, por ejemplo, que acreditan que México tiene la mitad de la pobreza que tenía en el 2000 y la mitad del promedio latinoamericano. Nosotros tenemos nuestra propia métrica y conforme a ella, hemos comentado que en México ha caído la pobreza extrema, ha subido la pobreza moderada y ha mejorado el acceso a los derechos. Este estudio que hace la CEPAL apunta a 3 o 4 cosas interesantes. Primero, respecto a la América Latina, respecto al continente, somos el país que más creció en ese lapso. Somos el país que tiene la inflación más baja y somos el país que tiene el menor nivel de desempleo. Al mismo tiempo, somos un país que, dice la CEPAL, y tiene razón, enfrentamos un reto de pobreza. Ahora, ya la interpretación puntual de los datos tiene, como la propia CEPAL reconoce, algunos elementos que hay que considerar. El principal es que calcula sus umbrales con base en una canasta de consumo que se fijó hace 30 años y que de entonces para acá no ha cambiado. Y reconocen puede ser la CEPAL porque cualquier conclusión que se derive de mantener constante por 30 años una canasta de consumo para desde ahí derivar consecuencias, es un tema que claramente hay que revisar. ¿Por qué difieren la metodología, doctor? ¿No debería adecuarse, no debería llevarse a cabo pues una medición con elementos que sean homogéneos? Mira, la propia CEPAL dice que no. La propia CEPAL dice en su estudio que los diferentes países han ido desarrollando sus propias metodologías para reflejar de mejor manera su contexto. México es de los primeros países del mundo que desarrolló una metodología para medir la pobreza de forma multidimensional. Esto es una metodología que tomar en cuenta los ingresos y que tomar en cuenta si los mexicanos estábamos o no yendo a la escuela, si teníamos o no acceso a la salud, cómo eran nuestras viviendas, cómo nuestra alimentación. Y claramente eso se ha estimado en el mundo como un avance, porque nos permite fijarnos en un conjunto más amplio de variables y nos permite cambiar la realidad que está atrás de esas variables. El Banco Mundial tiene una medición en donde utiliza solamente el ingreso y utiliza como umbral el promedio de la línea de ingreso de los 15 países más pobres. Eso es útil para compararnos con nuestra historia, para compararnos con la región. Es útil también porque es la métrica que se utiliza para ver si los países están cumpliendo o no con los retos del milenio. CEPAL tiene una tercera metodología, cuya principal limitante, según la propia CEPAL reconoce, es que no ha cambiado sus canastas de consumo en 30 años. Si tú te acuerdas, Primitivo, sí, por lo que nosotros consumíamos hace 30 años no tiene nada que ver con lo que consumimos ahorita en ninguna métrica. ¿Cuál es el resultado de eso? Que el umbral que fija de pobreza en México contra Brasil, por ejemplo, nos ubica a nosotros 60% por arriba del umbral que le pide esa metodología a Brasil, nos ubica casi 3 veces por arriba del que le pide a Colombia. Entonces, yo creo que lo que debemos de llevarnos del resultado de la CEPAL es que tenemos un reto, que tenemos que enfrentarlo, pero ya en términos puntuales nos dice poco, pues una metodología que descansa en una canasta de consumo que no ha actualizado en 30 años. Bueno, a ver, ni la música que oíamos hace 30 años sigue siendo la misma. No, para nada. La vida es totalmente diferente y lo que consumimos todos en todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto, pues eso te lleva, como la CEPAL concluye, dice ahí al final, porque es un tema que tienen que revisar, porque ya nos está arrojando pues algunos números extraños. Y también, por cierto, no hace público su anexo estadístico, que hará público seguramente en próximos días y nos dará más elementos de juicio. Pero yo te diré en resumen, hay temas de pobreza en México que no son aceptables, que tenemos que cambiar,
el presidente lo asume, lo reconoce y lo encabeza para que hagamos las cosas diferentes. También es cierto al mismo tiempo que hemos mejorado, que hemos evolucionado, que hay más acceso a derechos, que estamos caminando en la dirección correcta en muchos temas, pero que no por eso podemos bajar la guardia y sigue en México habiendo circunstancias que rodean a muchas familias que no son aceptables del México que queremos y que podemos ser. Ahora, el documento de la CEPAL dice que México atraviesa por problemas estructurales y pone énfasis, entre otras cosas, por supuesto, en el tema de los salarios. Dice que hay que revisar los salarios, que las medidas, las políticas públicas no son suficientes para compensar el deterioro del dinero, ¿no?, que reciben las familias que menos tienen. Los resultados empiezan a ser difíciles de interpretar. Porque si uno revisa el estudio de la CEPAL, empieza diciendo, bueno, ¿cómo está creciendo la región? Y dice México es el que más crece. Luego se pregunta, ¿cómo está la situación del desempleo en la región? Y dice México es el que la tiene más baja. Y luego se pregunta, ¿cómo está el tema de la inflación? Y encontramos en Latinoamérica una realidad de un país como Venezuela, con una inflación del 200%, y un país como México que tiene las inflaciones más bajas en el continente. Esos tres datos son correctos, son medibles, son objetivos, y por lo tanto permiten acreditar que México es un país que genera empleo, que México es un país que tiene estabilidad, y que México es un país dentro de la región de los que tienen las mejores tasas de crecimiento, por lo que de nuevo las conclusiones en términos de los retos que tenemos, pues habrán de esperar a que termine su actualización de la canasta, que hoy implica un umbral casi del doble del que se le pide en el estudio al resto de Latinoamérica. Ahora, secretario, todos estos elementos que finalmente son positivos para México, ¿no?, aun cuando la tasa de crecimiento sea muy baja, finalmente México ha crecido y según las cifras oficiales, pues siguen generándose empleos. Pero ¿llegan estos empleos a esa parte de la población que es la más deprimida? Lo que hemos nosotros encontrado en distintos estudios con base en la información del INSS es que el empleo se está generando en los diferentes niveles y en distintos sectores. Es una generación de empleo bastante balanceada. Ahora, es cierto lo que comenta, parte del reto de pobreza en México no está vinculada al sector formal. Parte del reto de pobreza está en el sector informal, está en quien no tiene acceso a prestaciones, está en quien no tiene acceso a un empleo. Por eso lo importante de los esfuerzos que en México estamos haciendo de cambiar la estructura de nuestra economía para tener y poder generar más empleos en el sector energético, en el sector financiero. Todas las reformas tienen tras de sí el empeño de crear mejores espacios de oportunidad que podamos aprovechar los mexicanos. ¿Qué hay que hacer para dejar de tener una política social que sea fundamentalmente asistencialista, doctor? Construir un puente entre los apoyos que son importantes para familias que se esfuerzan todos los días en salir adelante, pero que requieren de un puente entre ese apoyo y una inclusión productiva en lo financiero, en lo laboral, en el mundo de oportunidades que estamos generando. Si no construimos ese puente, ese vínculo del apoyo a la oportunidad, nos vamos a quedar cortos en términos del esfuerzo que se requiere y en términos de la solución definitiva dentro de la pobreza, que es al final un empleo formal o una alternativa productiva sostenible. ¿Qué es lo que más le preocupa al secretario de Desarrollo Social? ¿Dónde usted ve las mayores carencias? Porque por una parte está la carencia alimentaria, la poca remuneración que puedan tener quienes pertenecen a las familias de menos recursos, pero también está el tema de la educación, está el tema del acceso a la salud. Dentro de todas estas mediciones multidimensionales, ¿qué es lo que más está fallando, secretario? Yo te diría dos retos, cada uno en el extremo. De un lado del extremo, claramente la expresión más dolorosa de la pobreza es el hambre. Y del otro lado, la frontera más difícil de superar y la más importante en lo estructural es la generación de un empleo formal que traiga consigo acceso a la seguridad social. Entonces, por un lado hay un reto de una frontera que hay que derribar, que hay que subsanar y que las reformas es lo que buscan y pretenden hacer, y por otro lado pues hay un rostro todavía inaceptable de hambre en sectores del país que tenemos que cuidar. ¿Cuál es una realidad que ya en México no es aceptable? Una niña o un niño que deja la escuela para apoyar los ingresos de su familia, que vive hacinada,
que no tiene acceso a la salud cuando se enferma, que no está haciendo 3 comidas al día y que a su casa no llegan los servicios mínimos indispensables. Esa realidad ya no es aceptable. Hay cada vez menos mexicanos que se ubican en la condición de no tener acceso a ninguno de estos 6 elementos, pero mientras todavía haya uno, tenemos que seguir trabajando para asegurarnos que no suba la repetición. Secretario, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para platicar con la audiencia del Grupo Fórmula. Gracias, un abrazo, un saludo a tu auditorio y felices Pascuas. Igualmente, un fuerte abrazo para usted también. Es el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, dando respuesta al estudio presentado por la CEPAL. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.